Ay, tengo un elefante cerca de mi habitación. O sea, no se imaginan el miedo que tengo. O sea, el elefante está ahí. ¡Puedo creer! ¡Leones! 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 ¡Leones en la mitad de la vía! ¡Wow! ¡Qué momento! No te vayas a bajar bien, chis. Obviamente me voy a bajar. No te vas a bajar. Amor, si me voy a bajar, ya no voy. Te bajes. Déjame Espérate ver que cómo. venga él, no te bajes, no, hay pupo elefante y todo. You name it. ¡Wow, man! ¡Bienvenidos a Botswana! Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Botswana. Finalmente se acabó la pesadilla de estar atrapados en Mauricio. Para los que han estado siguiendo nuestras historias de Instagram y vieron nuestro último video acá en el canal, duramos más de 13 días en una isla en donde solamente teníamos planificado estar 4 y la salida fue bastante engorrosa. Cuéntales un poquito, amor, de todo lo que tuvimos que hacer para llegar a Botswana. Miren, tuvimos que agarrar un vuelo con escala en Kenia. Pasamos 10 horas en el aeropuerto de Kenia y luego agarramos otro vuelo para poder ir a Sudáfrica y de allí tomar el siguiente vuelo hasta Botswana. Duramos como 18 horas viajando, fue demasiado, pero se logró. Estamos aquí en nuestro país número 60. Yeah. Vamos a hacer cosas divertidísimas, tengo demasiadas expectativas. Yo también, Y yo sé también. que eso no es muy bueno, uno tiene que venir y dejarse sorprender, pero es que me han hablado también de los lugares que vamos a conocer, que no hay forma de no tenerlos. Además de que nos han dicho que Botswana es el país más seguro de África, que literalmente todo el mundo es súper amable y puede dejar, miren, la llave, la puerta abierta, lo que sea, es súper seguro. Y bueno, nos dijeron todo lo contrario de Sudáfrica y yo me sentí bastante seguro. Gracias a Dios no tuvimos malas experiencias. Sí. Pero acá en Botswana todo el mundo nos ha dicho lo contrario, así que por eso es que tenemos las expectativas tan altas y ya basta de... No, ya, voy a decir algo importantísimo. Cuando vayan a viajar a un lugar, no se dejen abrumar por toda la información que ven en internet. Muchas veces internet es como muy amarillista. Yo, por ejemplo, tenía pánico de la malaria, porque sí, en estos países hay malaria, pero por ejemplo en esta temporada no hay ni zancudos. Entonces yo me estaba volviendo loca, malaria, repelente, no sé qué más. Y cuando llego me doy cuenta de que no, que la gente primero relajadísima. Y segundo, que en esta temporada no hay zancudos. Y tercero, en caso tal de que te venga a dar, todos los hospitales están preparados para atender la malaria, porque como es algo que ocurre con cierta frecuencia, pues ellos están preparados y capacitados para atenderte. Así que bueno, menos prejuicios acerca de cada país, menos noticias, vean lugares a donde ir, itinerario, pero no tanto noticias, porque la Cuídense, verdad... pero no se abrumen, que creo que es lo importante, no abrumarse. Hay que seguir los consejos, hay que tener cuidado, pero no dejar de visitar un país por eso, por ejemplo. Hello, how are you, sir? That's good. Good. How's Botswana? Amazing, thank you. Okay. Bye. Miren, ¿ves? La gente es demasiado amable. Ya lo estamos comprobando Ay, de los manera amo. súper Miren, espontánea. ya va, y también vamos a seguir sus consejos y vamos a bloguear. Esto no va a ser video tipo National Geographic, esto va a ser puro blog para que ustedes vivan con nosotros cada aventura a tiempo real. Así es. Miren, antes de continuar quiero mostrarles el billete de acá, el único que tenemos. El cajero no nos dio de otra denominación, se llama Pula, la moneda de acá de Botswana, y $1 americano equivale aproximadamente a 14 pulas. Estas cuentas sí que van a Mira, estar yo complicadas. tengo un dato. Aquí la cebra es un animal muy importante. De hecho, creo que el equipo principal de fútbol se llama Zebra. Y en el billete acabo de darme cuenta que como que la parte que comprueba que es real tiene cebritas. Y acá atrás tienen cebras. Y la bandera, no sé si la bandera sea por las cebras también, allá no sé.
No voy a dar información que no esté 100% segura. Miren, una de las cosas que sí nos advirtieron de Botswana es que las carreteras no están en tan buen estado, por ende es prácticamente obligatorio alquilar una camioneta. Nosotros queríamos una 4x4, pero desafortunadamente no había, así que alquilamos esta Fortuner 4x2. Pero bueno, camioneta al fin que nos ayudará para los terrenos off-road. Ya empezamos a rodar en las calles de Botswana. Nosotros llegamos a un pueblito al norte que se llama Maun, porque está cerca del Okavango Delta, donde vamos a estar haciendo nuestros primeros safaris. Y es cool porque son unos safaris en un delta y es algo que todavía no hemos hecho hasta ahora. La capital de este país, Gaborone, está al sur, muy cerca de hecho de Sudáfrica, pero nosotros, por todos los días que hemos perdido en este viaje, en vez de rodar por todo el país, decidimos volar como directo a los puntos donde vamos a estar visitando. Y aquí empezamos. Esto es mucho más rural por lo que hemos visto, más tierra, más sí, como poco industrializado, pero también hemos visto que todas las personas que llegan acá, o su mayoría, es para hacer safaris, turismo. Se ven muchos extranjeros y bueno, agencias de alquiler de carros y empresas de turismo, de safari y tal. Miren, el primer locho donde vamos a ir en este viaje por Botswana se llama Nokanyana. Y nos recibieron unas muchachas en el aeropuerto que estuvieron ahí guiándonos, dándonos como las instrucciones por si acaso el GPS no funcionaba. Y también nos dieron esta loncherita para el camino porque son 3-4 horas de rueda. Así que vamos a probar, miren, como unas albóndigas. Albóndigas de Botswana. Son súper ricas. Se agradece. Hola tierra. Ahora se viene una carretera como de 60 kilómetros así de pura tierra. Por eso es que se recomienda mucho alquilar un carro 4x4 en este país, especialmente en la temporada de lluvia, que gracias a Dios no estamos, porque miren, la mayoría de las carreteras son así. Pero más que tierra, es arena. Sí. Parece arena de playa. Ay, qué belleza. Esta carretera está demasiado linda. Los árboles. ¡Ah! No, esto está demasiado escénico, espectacular. ¡Bienvenidos a Botswana! Mire, Ñiñito se puso a manejar para yo hacer unas tomas en dron. ¿Ya habías manejado en este tipo de terreno, amor? La primera vez. Estoy más nerviosa, tengo el volante así, de aferrada al volante. ¿Cómo se siente? Ahorita que quitaste el autocoleo, se siente mejor. Pero antes se frenaba y el volante se ponía súper duro y yo, ay, ¿qué estoy haciendo? Es que estos carros en su mayoría vienen con este botoncito de acá activado, que es como eso, el anticoleo, y de verdad que se pone un poco tosco. Pero eso es bueno, no sé, en lluvia, en asfalto y tal. Pero así en este tipo de tierrita y tal, es mucho mejor estar sin eso activado. Al menos en nuestra experiencia. No sé cuál es la teoría, pero... Mira, aquí hay que parar. Mira, venden los trozos de madera como para hacer fogata. Como en $3 un trozo de todo eso. A pesar de que tenemos la dirección acá en el GPS, nos dieron acá unas direcciones escritas y... estamos, mira, es Sancuyo. Ese es el pueblito que decía aquí que había que seguir. Sancuyo, cualquier cosa. Y por allá atrás están igual. Claro. Más tranquilo. Por cierto, mis locos, saluden a Joana. Los que son fieles seguidores de este canal, deben de conocerla porque la presentamos en los videos de Hong Kong. Y miren, nos volvemos a encontrar aquí en África. ¿Qué tal, yo? Estamos en Botswana, felices. ¿Qué países ya has visitado antes de llegar a Botswana? Estuve en Zimbabue, Ok. Botswana y bueno, lo que viene. Ah. Miren, y para los que se preguntan si mira, soy mujer y no sé si viajar solo a África,
Yoa se vino sola y los primeros países lo hizo sola, así que sí se puede. Sí, claro que se puede, hay que tomar ciertas previsiones y también ver a qué países vienen, ¿no? Zimbabue en verdad también es un país que es bastante seguro y sobre todo las cataratas Victoria, que bueno, uno de los puntos turísticos más importantes de todo el continente, y Botswana también es súper seguro, así que anímense que viajar es vida. Y esto, aunque te quita un poquito de dinero de tu cuenta bancaria, te suma años de vida. ¡Puedo creer! ¡Leones! 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 ¡Leones en la mitad de la vida! Wow, qué momento, que la leona acostada, así divina, bella, una leona corpulenta, espectacular, y de repente una manada de elefantes que aparte estaban como confrontándonos, porque ya sabemos más o menos cómo es la conducta cuando ellos ven algo que no les es normal. Y todo en la misma plano, así espectacular, con el cielo rosado. No. Nunca me voy a cansar de hacer esto. Yo Wow. puedo venir a vivir para acá y Wow. hacer esto todos los días de mi vida. Qué increíble, o sea, ya hemos visto 4 leones, Leonas. leonas. De hecho, la última estaba embarazada, miren la barriga así, grandota. Qué belleza, qué belleza. Y apenas estamos llegando, o sea, no hemos llegado ni siquiera al campamento. ¿Qué tal, yo? ¿Primera vez que ves leones? Fabuloso, impresionante, me encanta, qué bello. Luis. Qué locura. No ha pasado ni media hora de que vimos a los leones y a los elefantes y vimos cebras, jirafas, impalas, no, una locura. Qué increíble ha estado este pedazo de safari y todavía no hemos llegado al campamento, ya se está haciendo de noche, el camino es súper de tierra, nos dijeron que tratáramos de llegar con luz de día, pero la verdad que hemos estado disfrutando tanto que bueno, nos estamos dejando llevar. Estamos en un safari hecho por nosotros mismos. Así mismo, self-drive. ¿Escuchas? ¿Ya? Ah, es el carro. Estoy como, escuchen, atentos. Continuamos, miren qué belleza, además los colores del cielo. El atardecer estuvo increíble, pero entre tanto monte no pudimos grabar esa pepa de sol. Aquí seguimos. Ah, you're from Roots of Journey. You were looking for us. No, I was just waiting for you. Ah, you were waiting for us. Thank you so much. Qué cracks. Miren, como veníamos un poquito tarde, nos mandaron a un conductor ahí de safari a buscarnos, porque justo atrás había una encrucijada y bueno, puede ser que nos perdiéramos. Aunque en verdad, yo que el GPS está diciéndolo muy bien y mire, el GPS ya estaba en el aire. Cracks, de verdad se agradece. Ahora vamos siguiéndolo, quedan como 15 minutos para llegar al campamento. ¿No acelera el carro? Está ahí luchándola. O sea, ahí estás pata a fondo. Ay, ya. Ajá, pero no puedes soltar el acelerador. Pero me dice que no le dé más y luego le doy, No, le doy, le dale, doy, no le duro. tiene que ser constante. No, que nos enterramos. Mejor esperemos un momentito. Claro que nos enterramos. Sí. No te vayas a bajar bien, chis. Obviamente me voy a No bajar. te vas a bajar. Amor, si me voy a bajar, ya no voy. te bajes. Déjame Espérate ver que cómo. venga él, no te bajes, no, hay pupo elefante y todo.
no es, él va a venir porque ya sabe que estamos aquí y que no lo estamos siguiendo, ya se está retrocediendo. En este terreno hay que ir siempre con una velocidad constante. No se puede Amor, frenar. no había frenado. ¿Me vas a venir a regañar? No te estoy regañando, te No, estoy parecía que me estás enseñando. regañando. No te estoy Yo regañando. No había frenado. Hasta que me dijiste frena. ¡Logramos salir! Le di el control a Manuel porque yo no tengo experiencia en este tipo de terrenos. Me disculparán. Lo único que le hacía falta era darle pata. Mentira, porque tú me dijiste, no, frena, no le des más. Lo que Tus pasa es que indicaciones no- también no- eran bastante confusas. No entiendo por qué sigue sonando algo. Un carro nos acaba de intersectar. De hecho, estábamos en la vía y nos hicieron como mucho cambio de luces y tocar corneta. Pero como nuestro guía nos separó, nosotros no nos paramos. Y de repente el carro nos pasa por al lado, se puso adelante el guía, intersectó así. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Y era un loco pidiendo la cola. Ya nos habíamos hecho la película. Sí, porque además pasamos como justo al lado de una estación de policía de un pueblito y dijimos, no, esa es la policía que quiere la licencia o qué sé yo, la película literal. Y era un loco que quería la cola, que se montó en la camioneta adelante. You name it. Wow, man! Where were you Oh talking my about? god. De lo difícil que es ver. Porque están las hienas y están los perros salvajes, que son cosas diferentes. Este era un perro salvaje y de verdad que es uno de los animales más complicados de ver. Y acaba de pasar justo al frente. No logramos grabar Ah, porque no teníamos ni la cámara prendida. pero son súper escurridísimos. Wow. No, Sí, es que iba con Botswana, Promete. gracias. Primer día y gracias por tanto. De Ahorita verdad lo que nos falta es que, no sé, un leopardo en un árbol. Mira, Dios aprieta pero no ahorca. Yo después de ese poco de días en Mauricio pasando roncha pareja, nos acaban de premiar, pero Cuidado, con... es lentico que los árboles están bien angostos. ¡Wow! Quieren el camino angosto. No. ¿Hace ¿Qué? cuándo estábamos hablando Día. de eso? Hace como... Ahorita, nada. un minuto, hace un minuto. Le estábamos Sí. diciendo a Yoa que son súper difíciles de ver, que nos habían comentado que ya habíamos visto hienas, pero no habíamos podido ver perros salvajes y ¡puf! En el camino. Ah, De ¿no hecho- los han visto? Bueno, aquí les pongo uno. Cuando fuimos a Australia, fuimos a una playa que se llama Tangaluma Beach, que hay perros salvajes, pero tampoco los vimos en esa playa. Y... ¡wow! Justo ahí. Yo voy a decir una cosa muy importante. El Rey León hizo que todos odiáramos a las hienas. Y las hienas, a pesar de que no son agraciados, son animales muy importantes. Y no es que hay animales buenos y animales malos, ¿ok? Eso fue una película. No hay que odiar ningún animal. Comenzando por Emmanuel. Sí, yo de verdad que odiaba a las hienas. Ya ahorita las empecé a agarrar un poquito más de cariño. Pero las hienas son como los samuros, pues. Son carroñeros. No matan a los animales. Solamente se comen como Bueno, los restos de los otros animales. No sé si no matan, pero suelen comer es lo que otros Exacto. animales cazan. Ajá. Tipo, un león cazó y luego se despistó, ¡pac! Y las hienas son muy diferentes a los perros salvajes. Las hienas son como más claritas y los perros salvajes son como un marrón oscuro con negro. Y Sí. tienen más carita de perro. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Esperamos verlos en los próximos días un poco más de cerca para poder fotografiarlos y hacerles video. Pero al final estamos en la naturaleza. Ellos están totalmente libres. Así que nada está garantizado. Ah, ¿en serio? Porque yo lo vi con una correa y el dueño detrás. No, No, pero es que es un espacio muy grande. O sea, la gente quizá puede pensar que estamos en un espacio reducido y es fácil como dar con ellos. No. Esto es súper amplio. Suerte, Una lotería. suerte. Sí. We say welcome to Nukayana. Enjoy your stay. Welcome to Nukayana. Welcome to Nukayana. Jumela, Jumela. Dame Manuel. Manuel, Yes. Luis. Luis, and Valerie. Valerie. Y estamos conociendo, miren aquí está el nombre del lugar, Nokanyana. Miren qué lindo. Amo la decoración africana. Me encanta. Wow, miren esta habitación que nos acaban de dar acá en el campamento Nokanyana. Qué belleza esta cama. Miren, vamos a hacerles el room tour completo. Con linterna porque
bastante oscuro y Toda la electricidad del campamento es con paneles solares, por eso es que las luces son tan tenues. Por acá bueno, están los lavamanos, por acá está la poseta y por acá atrás está... ¿cómo que los lavamanos? ¿Tú estás viendo este espacio? O sea, por favor, ¿tú estás viendo este closet? En la mitad de la nada. Y esa mega cama. No, la cama está alucinante. Y aquí las paredes no son de cemento, sino que son como de lonita. Oye, mira eso para allá, antes de ir para el baño. Por favor, miren esto. No, es que mañana se los vamos a volver a mostrar de día. Sí, es que esto está demasiado bello. Wow, pero miren qué belleza. Mi parte favorita, esta araña que me acabo de conseguir. ¡Wow! Miren esa araña. De hecho nos habían dicho, le tiene miedo a las arañas porque posiblemente encuentren en sus habitaciones. Pero bueno, acá está la ducha, pero esta es la ducha aburrida. Ahora viene... Ajá. Mi ducha. Nuestra. Mira, bueno, mía. Nuestra. Cuando yo tenga mi casa, porque está decretado y proclamado, yo voy a tener una ducha como esta. Miren esta belleza. Una ducha al aire libre. Ah, mira, otra arañita por acá. Y otra por allá. Miren qué belleza. Qué espectáculo de lugar. Soy fan de las duchas al aire libre. Y bueno, esto apenas empieza. Tenemos un balconcito también. Sí, aquí afuera. Ahora la cosa sí se puso buena. Sí se puso buena. Minuto 1 en el que vimos leones, Exacto. elefantes. O sea, me refería al día en general. Ah, por cierto, realmente no deberíamos salir porque ya a esta hora esto está en mitad de la naturaleza y no hay rejas que dividan a los animales de nosotros, así que ellos pueden entrar al campamento y salir cuando quieran. Pueden entrar leones, pueden entrar búfalos, pueden entrar elefantes y nos comentaron que los búfalos pueden llegar a ser incluso más peligrosos que los leones porque apenas te ven, te atacan. En cambio, los leones puede que te ataquen, puede que no. No nos vamos a poner a descubrir. De hecho, Pero ¿sabías, amor? De los búfalos no te salvas. ¿Sabías, amor, que le dicen Big Five a los 5 grandes porque son los 5 animales más peligrosos de África? No es porque son los más grandes, porque de hecho la jirafa, por ejemplo, no está ahí. Es porque son los animales más peligrosos de África. Sí. Y hay 7. Exacto. Si quieres ampliar un poquito más, estaría el hipopótamo Y el rinoceronte y el blanco. rinoceronte blanco. Porque el que está en el Big Five es el rinoceronte negro. ¿Y Exacto. cómo es la diferencia? Por la boquita. Ajá. Porque el negro tiene la boquita como una B y el blanco tiene la boquita recta. Bueno. Mira, ay, vamos a dormir con arañas. ¡Wow! A meterle zoom a esta. Buenos días. Familia, hermanos, amigos, allegados. Qué fucking frío. Pero bueno, hay una manera que hemos descubierto muy interesante para calentarnos. Que no la aplicamos hoy. Y es guardar toda la ropa en la cama. No, pero la otra. Un bailecito bueno que vimos ahorita que... Son de amores. Amores que matan. Te toca a ti. Son de amores. No, cuando yo era pequeño. Amores que matan. Cuando yo era pequeño, mi papá me llevó a Mérida una vez y me recuerdo que estaba muy chiquitico y me hacía cantar una canción que nada más decía que no me voy a congelar, no me voy a congelar, no me voy a congelar, no me voy a congelar. Porque nos encantaba quedarnos en el páramo y bañarnos con esa agua fría. Uff. Qué lindo recuerdo. Pero bueno, lo loco de este lugar acá en Botswana es que la temperatura mínima puede llegar a 5 grados y la máxima a 30. Ajá, ¿cómo tú te vistes para eso? Tú O me sea, dirás. miren esa brecha de temperatura. Y ahorita la verdad es que no sé a qué temperatura estamos porque, bueno, son las 5:58 de la mañana. Pero no tenemos internet. Entonces yo creo que hemos estado con esa temperatura muy bajita. Y nada, vamos a empezar a hacer el primer safari del día. Un cafecito, safari. Y ya luego que volvamos del safari es que tomamos el desayuno. Y cuando la temperatura se estabilice un poco a eso del mediodía, pues nos metemos a bañar. Porque también, como hay paneles solares, tenemos que esperar a que el Que el agua panel caliente con el agarre sol. energía
para que haya agua caliente. Así es. Con este frío me tienen que pagar $1.500 mínimo para mojar el dedo. Uf, qué frío. Bueno, voy tarde, así que... Vamos, dale. Miren, por cierto, en la noche escuchamos tantos animales. Las hienas se ríen como en el Rey León. Así Y amor, las imita demasiado bien. Amor, se ríen igualito. Dan miedo. No dan miedo. Son graciosas. Amor, menos O sea, gracioso. imagínate echar un chiste junto a ella. No, parece que se estuviesen así planeando algo macabro. Ay, demasiado, demasiado vamos tarde, temprano. me tengo que poner los zapatos. Sí, demasiado Chao. temprano. Nos vemos Habla ahorita. tanta pitolada. Y después del cafecito nos vamos a hacer nuestro primer safari. Deseenos suerte. Miren qué belleza, cómo está el cielo. Ya pintándose esos colores de los amaneceres africanos que son bellísimos. Ahí está la camionetica que nos va a llevar. Miren qué belleza. Desde acá se escuchaban los hipopótamos. O sea, cuando veníamos caminando, escuchamos como un... No sé qué es eso. Y el guía no son hipopótamos. Y yo, ok, hay que correr. Porque los hipopótamos suenan literalmente como cerdos, pero con esteroides. O sea, los sonidos son muy fuertes. No, miren, yo apuntando para allá y miren esto para acá. ¡Wow! ¡Qué belleza! Miren lo cerca que estamos de esta hiena y que además está tranquilita. Es impresionante la habilidad de los guías que escuchan un sonido de las aves y entonces se desvían de la carretera principal porque dicen que ahí hay peligro, ahí hay quizás un felino o un animal poco común, como lo son los leones, los leopardos, los guepardos. No sé si se escucha el sonido de las aves por el motor del carro, pero bueno, ahorita estamos desviándonos. ¡Wow! ¿It's a leopard? No. Looks like a Cheetah. cheetah. Dead. ¡Wow! Un bebé de cheetah muerto. Miren, estamos justo ahí. Se ve el bebecito como de cheetah o no sé, muerto. Pobrecito. Pero bueno, esa es la ley de la naturaleza. What do you think that could be the hunter for this cheetah? You might find that leopards killed it Uh-huh. or lions killed the cheetah. Oh, the mom or the baby? No, The baby. you can see that they killed it, but they didn't eat it. Uh-huh. Yeah. But I didn't know that between cheetahs and leopards they have fights or Yes. Yes, okay, they do okay, fight. okay. Sometimes the leopard will kill it and eat some of it and then leave it. Okay. Yeah. And then Wow. Miren esto. Esa marca que se ve ahí nos dice que fue por donde fue arrastrado el animal. Miren todo eso. Bueno, acá ya se ven las ruedas de la camioneta, pero todo eso que está ahí fue arrastrado hasta llegar allá a donde se encuentra el animalito muerto. Mírenlo ahí. Bueno, no sé si lo logran ver.
Ya voy a grabarlo con la cámara. Nos acabamos de conseguir un esqueleto de elefante. Nuestro guía nos dijo que tiene aproximadamente un año muerto. Y es alucinante poder ver los huesos de un elefante. Miren la mandíbula. ¡Wow! La mandíbula es gigante. No, está allá, esos huesos gigantescos. Eso pueden ser como el fémur, puede ser. Hemos estado en un proceso de manifestación tan increíble. Ayer, un minuto antes de llegar al campamento, hablando de los perros salvajes, y aparecieron. Hoy, y que bueno, queremos ver un guepardo o un leopardo. Desafortunadamente no lo vimos vivo, pero bueno, vimos uno ahí chiquitico. Y justo esta mañana, Ñiñita me decía, quiero ver un lila, que es este pajarito que está acá. Ya yo publiqué una foto en mi Instagram. Que pueden seguirla porque su Instagram es poesía pura. Ajá. Es poesía pura. Parece una belleza de aves súper colorida. Y pudimos ver dos. Cerquita, nos posaron. ¡Qué belleza! Ahora, bueno, como dijo Joa, un león macho meneando la melena, manifestándolo en este momento, por favor. En algún momento íntimo con su pareja. Increíble. O sea, acabamos de hablar y nos acabamos de encontrar otro lila. Estos pajaritos no son tan fáciles de ver. Esta vez está en el árbol, qué bello. Sin duda alguna, estos días en Mauricio nos están enseñando una lección. Y bueno, el poder de la paciencia. Paciencia, resiliencia. Sobre todo resiliencia. No, I can't see it. Oh my God, he's sleeping. El león, el león, el león. La manifestación. No. Leones. No puedo creerlo. Quiero mostrarles lo cerca que estamos de los leones. Menos de 10 metros, diría yo, 8 metros. Miren, miren. Mírenlos ahí. Aquí está nuestro guía y los leones están justo ahí. Ahí. Qué impresionante. ¡Wow! Ya lo comentábamos en un reel en Instagram, pero se los repito por acá. Los leones son animales que actúan muy temprano en la mañana y ya en el anochecer. Pero prácticamente durante toda la luz del día están durmiendo.
Son las 10 de la mañana y ahorita vamos a tener nuestro desayuno. El guía nos dijo, es seguro para bajarse del carro. Miren, acá nos bajamos todos. Niñita sigue haciéndole fotitos a un Lila, el pajarito azul que está justo en esas montañas de termitas que ven allá al fondo. Y el guía, miren, está preparando todo el set para desayunar. ¡Qué delicia! Miren qué delicia. Es primera vez en un safari que tenemos un desayuno tan completo en la mitad de la nada. O sea, miren, granos, pancakes, salchicha, tocineta, huevos, pancito, cafecito, té, agüita caliente, y allá adentro tenemos también una cava con refrescos, agua y más cositas. Un dato súper interesante que nos acaban de contar sobre estos árboles que se llaman Mopani Tree es que cuando las jirafas y los ñus empiezan a comérselo, mandan como unas señales al resto de las ramas y se ponen amargos para que no se los quieran comer. Los elefantes, que ya les hemos dicho varias veces que son de los animales más inteligentes de la sabana, de la selva prácticamente del mundo, cuando sienten que se empieza a poner un poquito amargo, tumban el árbol completo para matarlo y pues comérselo antes de que se ponga amargo. Y otro dato interesante es que los árboles pueden mandarles estas señales a otros árboles también. Si me están comiendo acá, se pone amargo y le manda esa señal a través del viento y bueno, no sé, de las partículas que vuelan a los otros árboles. Por eso los animales comen en contra de la dirección del viento. Es decir, como primero aquí y si el viento va hacia allá, luego me vengo al árbol de acá para que el viento no le pegue y este árbol no pueda avisarle a este. Así que qué impresionante. También nos comentó que si un árbol se está muriendo por debajo, todos los árboles se comunican y pueden enviarle uno nutrientes al otro para que sobrevivan. Qué inteligente la ciencia y la madre naturaleza. ¿Qué te parece, Ñiñi? Bello. Espectacular, Primero ¿no? que todos estamos conectados. Y qué lindo ver cómo otras especies se ayudan entre ellos. Ujú. Que al final es como que, bueno, no me importa si al otro árbol se lo comen, pero también es una forma de conservarse en el tiempo. Nos contaron que esta especie de árbol específicamente inyecta, por así decirlo, como un veneno en el suelo para que solamente se reproduzca este tipo de árboles alrededor. Se llama Mopiri. El encuentro que estamos teniendo con este león que está al frente ha sido, bueno, maravilloso, especialmente porque el león ha estado como abriendo mucho la boca. Ahorita justo se acaba de acostar, pero tenemos ya como 10 minutos acá y el león ha estado como pendiente, moviendo la cara para acá, para allá, y aunque se ve relajado, no se duerme por completo. Y nuestro guía nos está contando que puede ser, a diferencia de los otros dos, que este esté en territorio de otros leones. Por eso siempre tiene que estar pendiente, porque inclusive entre leones se pelean para quedarse con el territorio y pues con las hembras. Entonces este tiene que estar activo. Y bueno, eso también nos ha dado oportunidad de hacer unas imágenes como las que están viendo justo ahorita.
a diferencia de los primeros dos, que aunque también pudimos capturarlos de manera espectacular, la mayor parte del tiempo estuvieron acostados durmiendo. Bueno, justo al frente de nosotros estamos viendo un pajarito que se llama como el comedor de abejas, swallowtail, por algo en su cola, bee eater. Y es espectacular porque se para en la misma ramita, escucha las abejas que se están escuchando ahorita alrededor, pues sale, la caza o se la come, no sé, y luego regresa a la rama a terminar de masticarla y comérsela. Y lo mejor fue que lo agarramos en cámara, estuvo increíble. No Qué sé si se belleza. aprecia. Estamos pero fascinados, no solo con la cantidad de fauna que hemos visto, sino con nuestro guía que ha Wow. sido pero un crack, o sea, crack de verdad. Apasionado, que ya nos pasamos la hora por mucho y seguimos viendo animales y se sigue parando y nos sigue explicando con entusiasmo. No es como que, ay, ya se hizo la hora, hay que regresar. Imagínense que normalmente los safaris son 3, como máximo 4 horas, tanto en la mañana como en la tarde. Y salimos a las 6:30 de la mañana, son las 12 del mediodía. Llevamos 5 horas y medias. Y acá seguimos, todavía estamos un poquito lejos del campamento. Bueno, por lo apasionado del guía y también lo que nos ha regalado la naturaleza, pues. Y tenemos este libro, bueno, lo tiene él, y nos va mostrando las aves y tiene otro de otros animales. Y cada vez que vemos algo nuevo, saca el libro, nos los muestra, lo explica. Muy Eso crack. es muy valioso para nosotros. Sí, se agradece muchísimo. Miren mis locos, volvimos y acá les podemos mostrar un poquito más del hotel de día. Este es como el lobby, el área en donde hay muy buena conexión a internet, en el campamento Nocanyana donde estamos nosotros. Hacia allá están las habitaciones, que ahora se las vamos a mostrar, pero ya nos dijeron que el almuerzo estaba listo, así que vamos a comer y luego vamos para las habitaciones. Acá estamos llegando al comedor. Miren qué bonito este recorrido. También está la barra. Y una de las cosas más brutales es la vista, porque ahí está el río. Miren qué bonito toda esta área. Acá nos relajamos hasta las 4 de la tarde, hora en la que toca hacer el otro safari. Y justo en este río se pueden ver hipopótamos, a veces inclusive se acercan elefantes. Acá está el fuego, en donde en las noches uno se sienta ahí a conversar y calentarse un poquito. Y por acá, miren qué delicia. Díganme si esto no es lujo en la selva. Una piscinita deliciosa, porque lo mejor de todo es que está haciendo mucho calor. Ahorita debemos estar como a 28, 29 grados diría yo. A diferencia de el safari que hicimos en África, en donde también había piscina, el clima era muy frío, incluso durante las horas del mediodía y la tarde, y no provocaba meterse. Ahorita yo me voy a ir a poner mi zunga para echar mucha chapuzón ahí. ¿Tú, Ñiñi? Va a tocar el agua, a ver. No, y es que así esté fría. Wow, ¿Está fría? está bastante fría. Bueno, pero con el en la mañana estábamos como a 5 grados. Sí. Pero ahorita sí está rico para un chapuzón. No sé si con esa agua. No. De verdad que estamos fascinados con este hotel. Y si se preguntan cuánto cuesta, pues quédense que ya al final les contamos absolutamente todo. Y también páginas de enlace. Todo lo que necesitan saber si quisieran venir. Hasta ahora creo que ha sido nuestro mejor safari. Sí, alucinante. O sea, llevamos 7 leones. 7 leones desde ayer. Desde 4 ayer, hembras 7 y 3 leones. hombres. 3 machos. Elefantes. Búfalo. Búfalos. Jirafas. Vimos un guepardo Muerto. muerto, pero lo Sí. vimos.
aves, un sinfín de aves. Y lo que más me gusta es lo que les acabo de comentar, que el guía, a pesar de que ya se había pasado el tiempo, seguíamos viendo animales y él seguía parándose y explicando con mucho entusiasmo. Y eso es invaluable. Sí. No hay nada que valga el esmero y la pasión de una persona. Porque al final lo que uno se encuentra en la naturaleza es por pura suerte, ¿sabes? Los animales están sueltos por ahí y uno puede tener la suerte de, como nosotros, ver 3 leones o no ver nada. Pero de verdad que el entusiasmo y la buena actitud del guía es algo que, sin importar lo que te encuentres o no encuentres, puede llegar a hacer la diferencia en tu safari. Ay, tengo un elefante cerca de mi habitación. Ay. Qué miedo. O sea, no se imaginan el miedo que tengo. O sea, el elefante está ahí. Y la verdad que los elefantes pueden ser muy mansitos, pero también pueden ser muy peligrosos. Miren qué belleza la ducha al aire libre que les estábamos mostrando anoche. Qué delicia, qué delicia. Y tiene agüita caliente, calentada por paneles solares. Hay su champucito, acondicionador. Qué belleza. Volvimos a la habitación para echarnos un chapuzón en la piscina porque era que el calor y las vistas lo ameritan. Y miren qué belleza lo que nos encontramos justo al frente del campamento. Los elefantes, unos jabalíes por ahí corriendo, ahí tomando agua. Aquí hay otro elefante, o sea, están cerquitita. Claro, en todo este espacio que es como cercado, ellos, como les comentaba, piensan que es como un todo, entonces no se meten, no se acercan mucho, entre comillas. Uno está, wow, mire, se está orinando, pero orinando a chorros, pero gigante. Qué lástima que no lo esté grabando con la cámara pro. Y lo más delicioso de todo es que la piscina está justo ahí, que me voy a meter sin hacer mucha bulla porque hay personas leyendo, pero nos contaron que ayer inclusive los elefantes caminan por ahí, se ponen a comer de esos arbustos y miren, estás metidos en la piscina con una vista a los elefantes. Qué belleza este campamento, qué belleza este campamento, Nocanyana. Está demasiado, pero demasiado fría. O sea, me sentí como haciendo una crioterapia y duré casi 3 minutos, así que valió. Valió. Y aquí vamos de nuevo, mis locos. Esta vez un poquito más ligeros porque el calor ya está pegando, pero preparados porque posiblemente volvamos de este segundo safari de noche y haga frío. ¿Qué tal, Ñiñi? Estamos en búsqueda de perros salvajes y de leopardos. Ajá. Poder conseguirlos antes de que se vaya el sol. Ese no sé. No, la verdad que hemos estado pero tan fascinados que así lo único que veamos sean árboles, ya este safari, este guía, toda esta experiencia se robó nuestro corazón. Miren, acabamos de ver un antílope chiquitito, no sé si lo logran ver ahí, ya estas imágenes las hago con la cámara, que se llama Steenbok y es uno de los antílopes más pequeños que hay. Ese que ven ahí es un adulto,
Vayan a creer que es un jovencito, no crece más que eso. ¡Wow! Nos acabamos de encontrar con los perros salvajes, pero cachorritos. Casi no tienen ni mancha. Bueno, este sí. No sé si logran ver en video, hay uno de los perros salvajes que tiene un collar y eso lo hacen para poder traquearlos porque los números de su población bajaron tanto que prohibieron la caza de estos perros salvajes acá en Botswana. Mírenlo ahí con el collar. Y le pusieron, bueno, pues estos collares para poder rastrearlos y cuidarlos. Miren, ahí se están preparando todos para cazar. Ahí se están yendo varios, por allá está yendo otro. Y los bebés se quedan como detrás de los árboles mientras todo el resto va a cazar y ya luego le traen un poco de comida. Pero como son unos animales relativamente flacos, todo lo que cazan tienen que comérselo rápido para que luego otros animales más grandes no le quiten su presa. Y sus presas comunes son los antílopes como el que acabamos de ver, otros tipos de el impala, el ñu, el kudu, que bueno, son diferentes antílopes que están acá en la sabana africana. Después de ese atardecer tan espectacular, nos vinimos a un lugar seguro para bajarnos otra vez de la camioneta, comernos unos snacks y tomarnos unas cervecitas. Miren, esta cervecita es buenísima. Black Label. Ayer cuando me la ofrecieron por primera vez, yo dije, no, yo no quiero whisky. Y no, miren, una cervecita. Acá se come carne seca y es demasiado rica. Y bueno, también unos frutos secos y unas fruticas deshidratadas. Yo voy a abrir una cervecita y nada, a brindar. Thank you so much, my friend. You're welcome, man. Thank you. You're welcome. Wow, qué maravilla. Si había un animal que nos había faltado ver en nuestro viaje a África, eran los perros salvajes, y ahorita haber podido tener la suerte de ver tantos fue, no, o sea, de verdad maravilloso. Yo estoy demasiado emocionado con este campamento y este viaje en Botswana apenas empieza. Ustedes no se imaginan lo que viene. Estamos a punto de hacer una locura, de invertir un poco de dinero que no estaba en nuestro presupuesto, pero es que las condiciones se pusieron para que no perdiéramos la oportunidad, y eso ya lo verán en el próximo video. Mientras tanto, bueno, sigan disfrutando conmigo de este atardecer. Y si tienen una cervecita en casa, pues brinden también. Salud. Wow, niñito. Qué aventura. Me encanta bloguearles porque nosotros no preparamos nunca nada, sino que nos dejamos sorprender. Y nos pasaron tantas cosas y pudimos tener siempre a la mano la cámara y que ustedes la vivieran tal cual con nosotros. Para mí
Eso es invaluable y espero que se lo hayan disfrutado muchísimo. Si quieren venir a ver muchos animales, ya saben, esta temporada que es principios de julio es muy buena. Si quieren estar en un campamento donde los atiendan excelente, pues este es el campamento. Si quieren pasarla increíble, pues vengan a ver animalitos aquí en África. Miren, yo creo que si hubiésemos tenido un medidor como de las pulsaciones cardíacas ayer, esos picos hubiesen estado pero a reventar, porque de verdad que fue increíble y lo mejor de todo, o sea, bueno, no lo mejor de todo, pero ahorita estábamos ya despidiéndonos y un señor y que ahorita acabamos de ver el leopardo pasando, miren, casi que cazando. Y si se preguntan cuánto cuesta venir al Nokanyana Lodge, pues tiene un precio en temporada alta, en invierno, porque los mejores meses, como dijo Valerie, para conocer este lugar es entre mayo y noviembre, octubre, hasta que ya empieza el verano, que también se pueden ver los animales, pero bueno, hay lluvias, hay mucho calor, mientras que ahorita es mucho frío en las mañanas, pero ya luego durante el día la temperatura se pone muy rica. Divina. Tiene un precio de $700 por persona y por noche. Ya ven que esto es como un campamento más de lujo. Aunque como nos comentaron que era el concepto de este lodge, era como lujo accesible. Porque ustedes podrán decir, wow, $700 es lujo accesible. Y sí, porque tiene todas las comodidades y ya luego hay otros campamentos que van $2,000, $2,500 por persona y por noche. Así que $700 es un precio elevado, pero me parece que no está descabellado dada su ubicación, dado el servicio y todas las comodidades que se tienen acá en Botswana. Que además te incluyen los 2 safaris y las comidas. Sí, y la estadía y todo, o sea, todo incluido, ahí Exacto. no pagan más nada. Sin embargo, en temporada baja los precios pueden disminuir considerablemente, casi que hasta el 50% de descuento. Así que bueno, aguanten un poquito de calor si tienen menos presupuesto y se vienen en verano. Todo este tour lo hicimos con Roots and Journey, una compañía que no solamente tiene este Nokanyana Lodge, sino que tiene otros más. De hecho, en el siguiente video estaremos conociendo uno único acá en Botswana con características únicas entre todos los lodges acá en Botswana. Creo que ¿Puedo adelantar? Ujú. Puedo adelantar algunas cosas. Sí, Vamos sí, a hacer safari en un delta, por favor. Quédense viendo el resto de videos que tenemos de safaris. Suscríbanse si no lo han hecho, porque como les dijo Edma, se vienen cosas preciosas. Y coméntenos qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.